Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es miércoles 25 de marzo y la confusión es máxima en una guerra que no sabemos si avanza o no avanza hacia un alto el fuego. Los mercados quieren creer que sí, que hay negociaciones, así lo reflejan las bolsas. Fuertes compras en Asia, Wall Street viene en positivo, sube el oro y el petróleo se relaja. Se sitúa por debajo de los $100 el Brent. Mercados en verde, mientras que Trump juega al palo y a la zanahoria. Saca pecho de las negociaciones con Irán, mientras habla de llevar marines al terreno de guerra a partir del viernes, justo cuando finaliza su ultimátum. De momento, ¿qué es lo que tenemos? Estados Unidos ha remitido un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra. Trump asegura que Irán está ansioso de llegar a un acuerdo. Porque cuando hacen un trato lo hacen. Ayer hicieron algo increíble, de hecho nos hicieron un regalo y el presidente llegó hoy y fue un regalo muy grande que vale una fortuna. Y no voy a decirte qué es ese regalo, pero fue un premio muy importante y nos lo dieron y dijeron que nos lo iban a dar. Así que para mí eso solo podía significar una cosa, que había que tratar con las personas adecuadas. El plan de paz contiene varias exigencias, entre ellas el compromiso de Teherán para no desarrollar armas nucleares, el fin del apoyo del régimen a grupos radicales islamistas en Oriente Próximo y la apertura del estrecho de Hormuz. A cambio, Irán recibiría lo que viene siendo una de sus grandes reclamaciones, el fin de las sanciones que lastran su economía. Además, se le permitiría desarrollar un programa nuclear con fines civiles bajo la supervisión de Estados Unidos. Las negociaciones estarían siendo encabezadas por el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, entre otros. El jueves, lo cuenta Bloomberg News, podría reunirse J.D. Vance con otros altos cargos de la administración y con ejecutivos petroleros. Teherán, de momento, niega la existencia de estas conversaciones. Asegura que el precio del petróleo va a seguir subiendo. El poder estratégico del que te jactabas se ha convertido en una derrota estratégica. El aspirante al poder mundial, si hubiera podido escapar de esta situación, ya lo habría hecho. No llaméis a vuestra derrota un acuerdo. La era de vuestras promesas ha terminado. Hoy el mundo se encuentra en dos frentes, la verdad y la falsedad. Y todo buscador de la verdad, amante de la libertad, está siendo influenciado por vuestras ondas mediáticas. Se convierte en un culto. El nivel de vuestros propios conflictos ha alcanzado la fase de vuestras propias negociaciones con vosotros mismos. Ni tus inversiones en la región se materializarán, ni verán los precios de la energía y el petróleo de antes, hasta que entiendas que la estabilidad en la región es garantizada por la poderosa mano de nuestras Fuerzas Armadas. Las informaciones indican que los nuevos líderes iraníes procedentes de la línea dura del régimen exigirían el pago de reparaciones por los daños causados, que Estados Unidos abandone su presencia en el Golfo. Asegura que cobrarán tasas a los buques que atraviesan el estrecho de Hormuz y matizan además que no hay un estadio formal de negociación. Y mientras la guerra no cesa, el Pentágono acelera el envío de refuerzos. Este viernes se espera la llegada de un grupo de buques anfibios de asalto con 2.500 marines apoyados por la Fuerza Aérea. Desde que se iniciaron las operaciones, Estados Unidos e Israel acumulan más de 9.000 ataques en la zona. Los mercados parece que sí que se quieren creer que hay negociaciones y que la paz o el inicio de un acuerdo estaría cerca. Así lo están reflejando los diferentes activos: el petróleo, las bolsas, los bonos, también Bitcoin. Eva Villanueva, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues sí, como dices, ese arco de la geopolítica que está marcando a esta hora el ánimo de los inversores y esas esperanzas que acercan un final al conflicto y la posible, por tanto, reanudación de las exportaciones de petróleo desde el Golfo permite que hoy el oro negro se esté desplomando en tiempo real. Además, estamos viendo cómo el Brent cae un 3%, aunque se sitúa por encima de los $100 el barril, y vemos cómo los futuros
futuros de Wall Street, mientras que el petróleo se avivan con el optimismo. Los futuros del S&P 500 anticipan una apertura del 0,64% de avance. Por el lado de los del Nasdaq vemos esta mañana también movimientos de subidas del 0,63% y también mirando al índice más tradicional, el Dow Jones abriría con una subida del 0,69% y todo tras una jornada de caídas que en el lado de la tecnología eran más abultadas del 0,77% en el Nasdaq, mientras que veíamos al índice rector de Wall Street retrocediendo un 0,37%, pero todo en medio de lo que es esa esperanza de desescalada se alivia y lo vemos esta mañana no solamente en ese mercado de futuros, sino en el mercado que está abierto tras haber visto como el índice de volatilidad del VIX cerraba ayer escalando hasta rozar casi el 27. Esta mañana en Asia, como decimos, vemos al Kospi surcoreano avanzar el 1,61%, aunque reduce y mucho el ritmo de la recuperación que hemos visto en gran parte de esta madrugada. A esta hora en Tokio, el índice Nikkei, el avance es del 2,82% en un día en el que además en el Banco Asiático de Desarrollo ha aprobado ayudas para ayudar a las economías del país a hacer frente a los impactos de este conflicto. Europa también se prepara para subir el 1% en los futuros del DAX y mientras vemos como si hay alivio en las bolsas, también hay en los bonos que ven cómo cae la rentabilidad precisamente en esos plazos a 10 años. Vemos al bono japonés en el 2,25. Lo que hemos visto, la rentabilidad de ese bono y viendo precisamente cómo a esta hora hemos visto el cierre del Treasury americano a 10 años en el 4,35% en un escenario donde se relaja, por tanto, el temor en la expectativa inflacionaria y cómo afecte a la política monetaria. El dólar a esta hora vuelve a recuperar algo de vigor, lo tenemos en 99,38 en esa canasta frente a las principales divisas, mientras que frente al euro vemos a la divisa comunitaria retroceder hasta 1,1592 unidades y hoy vemos de nuevo al oro avanzar el 1,64% después de que los inversores hubieran vendido para obtener ganancias tras la gran racha alcista. A esta hora vuelve a subir 4.546 dólares. Son las 7:08, esto es Radio Intereconomía. El miércoles nos trae más noticias. China urge a Estados Unidos e Irán a mantener negociaciones de paz y apostar por la diplomacia. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. El ministro de Asuntos Exteriores chino insta a su homólogo iraní, Abbas Araghchi, a iniciar conversaciones de paz lo antes posible. Lo ha hecho durante una llamada telefónica que, según Pekín, se ha celebrado a petición de Teherán. En estos micrófonos, José Luis Moreno, economista y autor del libro Geoeconomía Estratégica, nos hablaba del interés que tiene China en que se resuelva este conflicto en Oriente Medio. Si hay un país que está siendo perjudicado directamente por este conflicto, es China. Yo no descarto que en un momento dado la negociación sea con la participación de China. Yo creo que la única interlocución que los dirigentes de Irán, que no sabemos quiénes son, puede de alguna forma admitir es la interlocución de China. Y esto además Irán de alguna forma pondría encima de la mesa dónde están las alianzas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece esta mañana en el Congreso para informar sobre la posición de España ante la guerra de Oriente Medio. A partir de las 9 de la mañana, el líder del Ejecutivo va a desgranar las medidas para hacer frente al impacto económico de la guerra en Irán. La comparecencia de Sánchez tiene lugar un día antes de que el Congreso vote este decreto anticrisis que en principio y salvo sorpresa saldrá adelante después de que Junts haya confirmado su apoyo a las medidas. En París, reunión de ministros de Exteriores del G7 en la que se abordarán los conflictos en Irán y en Ucrania. Con la vista puesta en la seguridad de las rutas marítimas y comerciales, así como en la protección de estructuras estratégicas. En la reunión en la que va a estar presente el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, se abordará también la situación en Ucrania, con el objetivo de reforzar la coordinación del apoyo a Kiev, en especial en cuestiones energéticas, capacidades de defensa y nuevas formas de presión sobre Rusia. Indra reúne hoy a su Consejo de Administración. Estará marcado por las dudas sobre la continuidad de Ángel Escribano como presidente de la compañía. Aunque ese punto no figura en el orden del día, se podría resolver después de que Escribano Mechanical and Engineering renunciara a la operación de integración con Indra y Ángel Escribano se haya mantenido al frente de la firma de defensa
como medida para resolver el conflicto de interés detectado por la SEPI, que es el principal accionista de Indra, con un 28% del capital. Además, en clave empresarial, el foco va a estar puesto también hoy en Grifols, que prepara la salida a bolsa de su negocio de biofarma en Estados Unidos. El Banco Central Europeo extrema la vigilancia sobre los bancos y su relación con los fondos de crédito privado. El organismo quiere examinar el riesgo de la banca ante una crisis de deuda privada con el sector en vilo, después de que gigantes como BlackRock o Apollo hayan limitado los reembolsos al 5% en sus fondos estrella y haya cierto temor a que la situación de Estados Unidos se traslade a Europa. Enrique Tallados, director general de Intrum. La lectura desde el sector va a ser mala. Es decir, va a generar problemas porque a la gente le va a generar incertidumbre. Ahí donde estaba invirtiendo, que igual no recuperó el dinero. Bueno, esto yo creo que es ir muy lejos, no es el problema, los activos están detrás, gente como Apollo, que yo los conozco bien, son terriblemente serios en su gestión, pues lo que te estás enfrentando es al problema que tenía la industria en su principio, al riesgo que veíamos en su principio, la iliquidez. No es un producto líquido. Quien lo quiera hacer líquido con esos productos que están diciendo es lo mismo, pero líquido, cuidado. La primera ministra de Dinamarca gana las elecciones según los primeros sondeos. La socialdemócrata Mette Frederiksen se ensalza con la victoria en estos comicios con casi un 22% de los votos, aunque registra un fuerte retroceso en el número de apoyos, por lo que deberá buscar una coalición de gobierno. La cita electoral ha estado marcada por la cuestión de Groenlandia tras el interés de Donald Trump por hacerse con la isla. Y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, saldrá del gobierno esta semana para ser candidata en Andalucía. En estas elecciones nos jugamos la salud y la vida. Estamos, por tanto, ante un referéndum sobre la sanidad pública. Estamos optando entre sanidad pública o Moreno Bonilla. Y literalmente quiero decirle a la ciudadana, a los ciudadanos, que se nos va la vida en ello. La salida de Montero, número 2 del Ejecutivo, va a obligar a Pedro Sánchez a cometer una crisis de gobierno en el que podrían ganar peso nombres como el de Carlos Cuerpo, José Manuel Álvarez. En paralelo y en Castilla y León, el ganador de las elecciones, Alfonso Fernández Mañueco, empieza hoy la ronda de contactos y se va a reunir con Vox de cara a formar gobierno en esta comunidad. 7:15, miramos a los mercados. Lo primero, Asia, tiempo real. ¿Cuánto están volando los principales índices, Eva? Bueno, pues vamos como a esta hora siguen extendiéndose las alzas en un momento de expectativas de desescalada en Oriente Medio y vemos como el índice Nikkei sube casi un 3%, 53.773 puntos. Es quien lidera ahora mismo las alzas en la región de Asia-Pacífico después de ver cómo aminora el ritmo de la recuperación del Kospi surcoreano, que avanza unos 63% hasta los 5.644 puntos. En Australia, el ASX de 200, un 85% de subida hasta los 8.534 puntos, y el Nifty India arriba al 2%, 23.393 puntos. Por la parte china, Shanghái 1,14% de subida, 3.925 puntos, mientras el Hansen de Hong Kong avanza el 0,53%, 25.197 puntos. Baja el llamado índice del miedo. El VIX de volatilidad recorta casi un 2% y se coloca en 24,48 puntos. Suben los futuros americanos. ¿Cuánto? Sube un 0,66% el futuro del Nasdaq 100, un 0,72% el del Dow Jones, y el S&P 500 apunta un alza en su futuro del 0,60%. Vienen los futuros en Europa en verde. El DAX arriba un 0,97%. Es el vencimiento en junio de este año y el vencimiento en junio también del Eurostock 50. El futuro viene con un avance del 0,98%. En las criptomonedas también las compras son mayoría, aunque de forma suave. Bitcoin $71.110 y Ethereum arriba un 0,93%, se coloca en $2.165. Mirando al mercado americano y mirando a todos los activos digitales, tome nota de este nombre. Es Securitas. Es una empresa de origen español especializada en tokenización de activos. Pues bien, va a salir a la bolsa de Nueva York. Está ultimando los detalles. Se espera que sea en el mes de abril o a lo más tardar en el mes de mayo, y estaría valorada en 1.000 millones de euros. Sería la primera en convertirse en un unicornio español que debuta en el mercado americano. Así que desde aquí, grandes éxitos y enhorabuena. Miramos a los mercados teniendo en cuenta las referencias macro, microeconómicas y todo el ruido que hay geopolítico. Empezamos por Asia. Bueno, y empezamos con una iniciativa muy interesante. La ha lanzado el Banco Asiático de Desarrollo. Es una iniciativa de ayuda de emergencia para los países afectados por la guerra con Irán.
Pues sí, el BAD ha anunciado ese paquete de fondos destinado a ayudar a los gobiernos y al sector privado de todos ellos en los países de Asia-Pacífico para mitigar los efectos económicos y financieros del conflicto en Oriente Medio que golpea y muy de lleno a esta región tan dependiente de las importaciones energéticas del Golfo. El presidente de la institución, Masato Kanda, ha señalado que va a ser un desembolso rápido de apoyo presupuestario y financiación para el comercio y las cadenas de suministro a fin de garantizar la importación de bienes esenciales, incluido el petróleo. Atentos al gigante surcoreano SK Hynix. Busca cotizar en el mercado americano y ha presentado ya una solicitud confidencial para listarse en la bolsa de Nueva York. Pues sí, es ese protagonismo del gigante surcoreano y rival de Samsung, que ha descartado hacer un split o división de acciones y en medio de las tensiones geopolíticas ha señalado que los envíos totales de los HBM, de esas memorias de alto rendimiento, se van a mantener estables este año. En cuanto a cómo quiere iniciar su camino bursátil en Nueva York, según informa la CNBC, SK Hynix ha presentado esa documentación clasificada ante la SEC para cotizar bajo la modalidad de ADRs, aunque no ha dado detalles de tamaño, método y calendario. Con todo, el deseo de comenzar su andadura bursátil en Estados Unidos no es nuevo, ya lo dijo en diciembre y entra dentro de lo que es su análisis de aprovechar la alta demanda de esas memorias, apuntando a la necesidad de la búsqueda de nuevo capital para expandir la producción en medio de esa demanda. Según los medios locales, quiere recaudar entre 6.700 y 10.000 millones de dólares al tipo de cambio actual. Con todo esto, SK Hynix esta mañana está subiendo el 1% en la bolsa surcoreana y su rival Samsung la tenemos con subidas más moderadas, del 0,21%. Atentos a la empresa india Reliance, ha comprado 5 millones de barriles de petróleo iraní tras la exención otorgada por Estados Unidos. Pues sí, es ese protagonismo de la compañía de India y que hemos visto, como según informa Reuters, la compañía, que es el operador del mayor complejo de refinerías del mundo, ha comprado esos 5 millones de barriles de crudo iraní después de que Washington haya levantado temporalmente las sanciones sobre el petróleo de los ayatolás. Según las fuentes citadas, la compra se había hecho a la Compañía Nacional Iraní de Petróleo, señalando uno de ellos que el crudo se cotizaba con una prima de aproximadamente $7 por barril respecto a los futuros del Brent, no dejando claro cuándo se va a entregar ese oro negro. El sector petroquímico chino se beneficia mientras la guerra con Irán aplasta a sus competidores. ¿Qué está pasando? Bueno, pues efectivamente, siempre hay ganadores en medio de las crisis energéticas y en China, que es ese gran consumidor de petróleo, el protagonismo se encierra en torno a estas empresas de conversión de carbón en productos químicos que han aumentado el precio de sus acciones un 30% desde que comenzó la guerra. Es fácil, en medio de la crisis lo que hacen es hacer lo que es ese objetivo suyo de explotar su capacidad para convertir ese carbón nacional en productos derivados del petróleo y otros productos químicos sin depender, por tanto, de los envíos a través del estrecho de Hormuz. Transforma el carbón en petróleo, en gas, una miríada de productos químicos utilizados para todo, desde las bolsas de plástico hasta los tejidos. Entre los protagonistas tenemos acciones como Ningxia Baofeng Energy, que produce millones de toneladas de petroquímicos cada año a partir del carbón, que se dispara un 30% desde el inicio del conflicto. También Energía Shenhua, filial cotizada del principal productor de carbón de China y otro importante actor en esta cadena de valor, que sube un 15%. Y atentos a Pop Mart, porque va a lanzar la serie Labubu 4.0 en el segundo semestre. Va a ampliar negocio con el lanzamiento de electrodomésticos. Pues sí, y todo esto además llega en una jornada donde ha presentado resultados. La compañía, por cierto, en Hong Kong está cayendo un 17%, pese a que el fabricante de Labubu, Pop Mart, ha cumplido con las expectativas de ingresos de 2025, han aumentado un 185% respecto al año anterior y en un escenario donde además ha anunciado planes de establecer en Londres su sede europea y su asociación con Sony Pictures para desarrollar una película sobre la muñeca. Su director de operaciones ha afirmado durante la presentación de resultados que la empresa va a lanzar esa serie auténtica Labubu 4.0 en el segundo semestre del año, junto con una importante colaboración de Labubu con varios artistas.
también ha afirmado que los electrodomésticos de la empresa se van a lanzar oficialmente el próximo mes. Además, el negocio de postres de Pop Mart, tras su lanzamiento de Pop Mart Park, la tienda insignia de Tailandia, y en varios locales pop-up abrirán tiendas físicas a lo largo del primer semestre de este año. Vamos a mirar al mercado americano. Hoy conoceremos la evolución de la balanza por cuenta corriente del último trimestre de 2025. ¿Y qué más? El índice de precios de importación de febrero y solicitudes semanales de hipotecas. Bueno, ayer el mercado cerró con pérdidas moderadas. El Nasdaq recortó un 0,84%, el S&P 500 un 0,37% y el Dow Jones también en negativo, bajó un 0,18%. Los ánimos sobre una posible tregua parece que se disipan. Tanto el West Texas como el Brent subieron casi un 5%, donde el barril de referencia europea volvió a superar los $100. Tampoco ayudan los datos macroeconómicos conocidos ayer. El martes conocimos el índice PMI de servicios de marzo, donde cayó a 51,1 puntos desde los 51,7. También hemos conocido el índice Redbook de ventas minoristas, que ha subido hasta el 6,7% frente a la lectura anterior del 6,4%. Las dudas volvían al crédito privado. Apollo Global y Ares Management limitaban el retiro de dinero de algunos de sus vehículos. Antes del inicio de la sesión conocimos que Apollo había limitado los reembolsos al 5%, una decisión que tomó después de que sus clientes pidieran el 11% de su dinero de vuelta. La compañía lo justificó asegurando que con esta decisión cumplían con sus objetivos de liquidez. Una decisión que también ha acabado tomando Ares Management, que ha limitado el retiro de fondos de su Ares Strategic Income Fund al 5%, después de que los clientes pidieran retirar el 11,6%. Al contrario que Apollo, Ares sí que lo pagó en bolsa y cayó un 1%. Esto también tuvo efecto rebote en otras compañías similares como Blackstone o Blue Owl Capital, que cayeron más de un punto. El índice más perjudicado fue el Nasdaq. Vimos descensos en algunas de las 7 magníficas, abultados como en Alphabet, Microsoft y también Meta. La matriz de Google cayó más de un 3%, Microsoft un 2,68% y Meta un 1,84%, después de que el repunte del conflicto haya disparado la preocupación sobre los precios de la energía, algo vital para el funcionamiento de datos de estas compañías. Un incremento de los precios que también se ve en el petróleo, algo que preocupa y mucho a muchos sectores, en especial el de las aerolíneas. Una de ellas es United Airlines, que hace 2 días recortó su capacidad total en un 5% ante el aumento del precio del crudo. Su CEO, Scott Kirby. Sabes, creo que si nos ponemos a analizar lo que está pasando en Oriente Medio y cuánto tiempo va a llevar recuperarse, incluso una vez que se abran los estrechos de Hormuz, me parece una suposición razonable por nuestra parte. Por eso queremos prepararnos para algo así. Esperamos que la situación mejore, pero el coste de prepararnos para algo así es bastante reducido. Vamos a volar un poco menos de lo que haríamos en otras circunstancias, dispuestos a dejar un poco de demanda sobre la mesa si los precios del petróleo bajan. Pero queremos estar preparados para un escenario en el que los precios del petróleo se mantengan altos durante más tiempo. Atentos también a OpenAI. Ha anunciado el cierre de su aplicación de creación de vídeos. Se llama Sora. La compañía se justifica asegurando que se centrará en otros desarrollos, pero que con esta decisión rompe también su acuerdo con Disney. Además, Amazon ha adquirido la compañía Fauna Robotics, una operación que le sirve para adentrarse en el mundo de los robots humanoides, y es protagonista también SpaceX, que tiene previsto presentar su solicitud de salida a bolsa esta misma semana. Las acciones de ARM suben un 6% después de que el CEO Ren Haas anunciara una previsión de ingresos de 15.000 millones para el nuevo chip. Son las 7:27, miramos a Europa. Bueno, alta volatilidad en Europa. El Eurostock 50 en lo que va de año acumula una caída del 3,63%. Se ha comido buena parte de las ganancias del arranque del ejercicio. Lo mismo para el IBEX 35. Ya está en negativo, un 2,30% a la baja. Ayer una jornada bastante volátil con... vimos algún título subir con cierta timidez, aunque Puig voló totalmente, casi un 13%. Tenemos también noticias sobre Indra, sobre Grifols. Ángel Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, sin parpadear. Algunas buenas y otras no tanto, ¿no? Efectivamente, ayer el IBEX 35 al cierre subió un 0,13% y parte desde 16.910 puntos. Como decías, Puig se disparaba en la jornada después de confirmar que estaban negociaciones
con la estadounidense Estée Lauder para estudiar una posible fusión de sus negocios. Este anuncio disparaba la cotización un 13% hasta los 17,59 euros por acción. Vimos también subidas importantes en Celnex del 4,4%, Repsol ganó un 3,44%, más de un 3% Telefónica, y subidas igualmente importantes para Redella y ArcelorMittal. Por el contrario, Indra caía más de 4 puntos porcentuales y Santander se dejaba un 1,5%. En el resto de los principales mercados europeos la tendencia era mixta. Londres subía un 0,6%, Milán un 0,42% y París un 0,23%. Mientras tanto, Frankfurt se dejaba un 0,07%, cerraba plano. En el ámbito empresarial, hoy vamos a estar muy pendientes de Indra porque afronta su consejo de administración con muchas dudas sobre el futuro de su máximo responsable, de Ángel Escribano. Prepara además una propuesta económica para retener a su CEO, José Vicente de los Mozos, que es el responsable del plan estratégico actual de la empresa y que hoy debe comunicar sus intenciones de futuro en plena batalla por la gobernanza de la compañía. De momento no está prevista una votación sobre el futuro de Ángel Escribano como presidente. También miraremos a Grifols porque está explorando una potencial oferta pública inicial, IPO por sus siglas en inglés, en Estados Unidos, de una parte de las acciones de su filial y sociedad matriz de Biofarma en ese país. Lo ha comunicado a la CNMV y en caso de que la operación se complete con éxito, Grifols sacaría a bolsa una participación minoritaria de su negocio en la potencia norteamericana. Merck también es noticia. La farmacéutica ha dicho que está cerca de cerrar un acuerdo de aproximadamente $6.000 millones para comprar Terns Pharmaceuticals, una empresa que desarrolla tratamientos para un cáncer raro de sangre y médula ósea. Y en el plano macroeconómico vamos a conocer la encuesta IFO de confianza empresarial en Alemania, el dato final de inflación de febrero en el Reino Unido y los precios de producción de febrero en España y también en Reino Unido. Bueno, pues nada, jornada bastante interesante, ¿no? Pues sí, sobre todo miraremos cómo evoluciona el precio del petróleo y las últimas noticias sobre la guerra. Eso es lo que moverá el mercado. Bueno, también atentos al mercado de la renta fija. Vemos que el bono alemán a 10 años se relaja y perfora el 3%, tiempo real 2,99%. Lo mismo está pasando con el tibón, con el bono americano a 10 años. Se coloca en el 4,35%. Hay que recordar que antes de la guerra estaba en el entorno del 4%. Las rentabilidades han estado subiendo mientras que los precios han bajado. La renta fija ha sido uno de los activos más perjudicados desde el inicio del conflicto en el Golfo. Y dos cositas más, mirando a fondos de inversión, lo analizaremos a partir de las 10:30 en nuestro consultorio de fondos. 1. Paramés ultima el cierre de sus fondos estrella a nuevos clientes. Sí, la gestora Cobas Asset Management ha acordado con la Comisión Nacional del Mercado de Valores cómo será el proceso de cierre de sus fondos. Tome nota, Cobas Selección y Cobas Internacional. Y otra cosita interesante, Carmiñac y MyInvestor se han aliado para lanzar un fondo de capital protegido. Es un fondo que ofrece exposición a acciones del sector tecnológico con el objetivo de proteger el capital inicial a vencimiento en diciembre del año 2031. También a partir de las 10:30 en ese espacio dedicado a los fondos de inversión hablaremos de estos dos asuntos. Son las 7:32, esto es Radio Intereconomía y estamos en marcha. Con Javier Santa Cruz, economista. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, tenemos informaciones muy confusas sobre esas negociaciones o esos puntos que pondría Estados Unidos a Irán para alcanzar un acuerdo. Parece que Donald Trump habla de que sí, que hay negociaciones, conversaciones, Irán lo niega. Irán insiste en que el precio del petróleo va a seguir caro, pero me da la sensación de que los mercados sí que se quieren creer que algo hay, porque estamos viendo que en las últimas horas el petróleo se ha relajado y las bolsas están subiendo. ¿Cómo estás viendo estos últimos minutos en las bolsas, en los bonos y en el petróleo también? Estamos haciendo la cuenta atrás de lo que ocurra el sábado. Las noticias que hay es que efectivamente las negociaciones existen a través de varios países intermediarios. El último que entró fue Pakistán.
pero el sábado se puede producir algún tipo de acción terrestre que puede ser puntual o puede ser con cierta duración, porque se están moviendo una parte importante de una compañía de marines de camino al Golfo en estos momentos. Entonces, sabiendo estas dos cosas, el mercado lo que hace es, en primer lugar, frenar el castigo que tenía tanto las bolsas como las enormes compras de petróleo que se habían hecho. También ahí Trump ha hecho al más puro estilo de la Fed esto de tener una put, que es básicamente provocar una venta masiva de contratos de futuros, ¿no?, de petróleo, e incluso también con una historia que probablemente pueda acabar en la SEC, que era lo que ayer publicaba a primera hora el Financial Times. Pero en definitiva lo que hay es, por un lado, de rebajar el castigo, en segundo lugar poner un poco también de cordura de cuáles son las consecuencias reales que tiene el freno del comercio en este momento por esa zona de conflicto, y luego por otro lado las oportunidades o incluso el día después de que se acabe todo esto, porque más o menos también tenemos la certeza de que no va a durar demasiado. Aún así, reabrir el estrecho de Hormuz ¿normalizará los precios de inmediato o esto es un espejismo? No, desde luego que no. O sea, los precios de las materias primas en general son asimétricos y sobre todo lo que responden es ante posibles shocks, en este caso de ofertas, es decir, más o menos con una demanda que no se ha movido demasiado, la oferta es la que está cayendo, y gracias a los inventarios y gracias también a las alternativas que tenemos de suministro, por ejemplo, desde Estados Unidos hasta otros países que están fuera del ámbito estrictamente territorial del conflicto, pues podemos seguir asegurando la oferta. Entonces, los precios probablemente tarde ajustarse, pero sobre todo, no solo ya los precios de los contratos, tanto sean al contado como sean a futuro, de las principales materias primas que tienen entre un 20, un 25, incluso un 40% de tráfico mundial por aquella zona, sino lo peor de todo, que es cuando se enquista esta subida y luego bajarla es muy complicado, de los precios de cara al público. Es decir, por ejemplo, es lo que nos está pasando ahora con los fertilizantes. Claro, esto va a provocar un tensionamiento en los precios, en el IPC, seguramente en el segundo, en el tercer y en el cuarto trimestre de este año. Puede restarle décimas al crecimiento económico y ahí se encenderían, Javier, las alarmas de la estanflación, principalmente en Europa. ¿Esto qué significaría? Es que las señales de la estanflación ya las hemos tenido desde los años 21-22. De hecho, si vemos el crecimiento de la eurozona acumulado de los últimos 5 años, podríamos, no diría utilizar holgadamente la palabra estanflación, pero desde luego estamos muy cerca. Es decir, que no es una situación que no sea extraña. Alemania ha estado 2 años en recesión, que se dice pronto. Es decir, las principales economías, dentro de que están en fase de desaceleración del ciclo económico, un escenario que se acerca y es probable es del estancamiento, o sea, que puedan estar durante un tiempo prolongado creciendo pues claramente por debajo del 1% y entre el 0 y el 0,5%, que pues sería más o menos la medida que podríamos utilizar para esta inflación, combinado con unas tasas de inflación superiores al 3% y por tanto alejándonos de los objetivos de estabilidad de los bancos centrales. De momento, algunos índices nos indican que el mercado no descarta que pueda haber una subida de tipos de interés este año en Estados Unidos, en Europa. Leía que el Euribor se ha disparado, está rozando el 3% y que es la mayor cota desde el año 2024. ¿Qué probabilidades les das a una subida de tipos a uno y otro lado del Atlántico? ¿Tú eso lo ves? Sí, sin duda. De hecho, vamos a ver, la subida de tipos de interés, sobre todo en la eurozona, estaba descontada porque el propio Euribor ya lo había incorporado en precios en los meses anteriores, que hubiera una subida de 1/4 de punto para intentar regular el precio del dinero después de haber bajado muy rápido los tipos de referencia en los últimos 2 años. En el caso de Estados Unidos, lo que también veníamos viendo es que la expectativa de bajada se iba enfriando y en ese sentido ya esperábamos que el 2023
2026 incluso no hubiera ninguna bajada de tipos, y ahí sí que se produce el incremento a lo mejor de 0,25, incluso de 0,50, si las tasas de inflación en los meses marzo, abril, mayo, pues viene mucho más fuerte de lo que esperamos. Entonces, desde luego que sí, y es algo no solo necesario, sino que es importante hacerlo. No diría cuanto antes, porque hay que ver cuáles son los efectos reales sobre los índices de precios, pero desde luego tenerlo listo y preparado y convencido al mercado de que eso se va a producir. Hay 2, 3 cositas más interesantes. Una de ellas, el tema del crédito privado. Ayer Santander alertaba de problemas de liquidez en el crédito privado y el Banco Central Europeo ha estrechado la vigilancia sobre la financiación no bancaria. ¿Se está cociendo algo gordo? ¿Estamos viendo señales primero en Estados Unidos que ahora empiezan a llegar también aquí a Europa? Bueno, hay ciertos paralelismos que asustan, pero concretamente en el mercado de la financiación privada, fundamentalmente en una situación en la que seguimos con excesos de liquidez en los diferentes sistemas monetarios, a pesar de eso se están produciendo tensiones de liquidez, y sobre todo lo que nos enseña es que la liquidez es asimétrica, que es el bien más preciado cuando estamos invirtiendo. No solo la rentabilidad es importante, tener un buen balance de rentabilidad-riesgo, la liquidez es absolutamente fundamental. Y en este sentido nos hemos embarcado probablemente en inversiones que tienen de todo menos líquido, y además en muchas ocasiones con clientes, sobre todo de la gama privada institucional, que no son verdaderamente conscientes del problema que pueden tener con, por ejemplo, pues cuando algunos fondos declaran la imposibilidad de poder hacer reembolsos. Entonces, esto es algo que no me termina todavía de preocupar en exceso, pero desde luego vigilancia toda. Ya. El hecho de que algunos fondos estén limitando los reembolsos, por ejemplo, Apolo, y lo ha hecho en uno de sus fondos insignias, también hay que cogerlo un poco con cuidado, porque entiendo que en el folleto, porque son fondos ilíquidos, sí que se comenta que hay ventanas de liquidez cada X tiempo y por cada X porcentaje, que ahí el ahorrador, el inversor profesional que accede a este tipo de fondos ya sabe cuáles son las reglas, que no se están incumpliendo ninguna normas porque todos los inversores se pongan en ventanilla de salida pidiendo su dinero, ¿no? No, desde luego, porque de hecho todos los fondos tienen su documento de datos fundamentales para el inversor, donde especifica ese tipo de cosas, lo que tú comentas, pero una cosa es que esté en la letra del contrato o en la letra del folleto, y otra cosa es que el inversor tenga verdaderamente interiorizado qué significa que pueda en algún momento donde necesite la liquidez no tenerla. Ya. Y para terminar, hoy estamos desayunando, y ayer ya lo vimos, con diferentes noticias que tocan a empresas cotizadas. Por ejemplo, Grifols, que planea sacar a bolsa su negocio de biofarma en Estados Unidos. Por ejemplo, Puig, que ayer volaba en bolsa ante una posible OPA, una oferta pública de adquisición de acciones por parte de Estée Lauder. O una compañía Securitas de origen español que quiere salir a la bolsa americana. Está especializada en tokenización de activos. Esto indica que la salud empresarial sigue siendo muy buena, que las empresas gozan de una resiliencia y de un nivel para afrontar esta situación de incertidumbre mejor que en otras guerras, crisis o situaciones. Lo que están demostrando es que siguen generando beneficios. O sea, al final lo más importante, es decir, si las compañías siguen teniendo una perspectiva positiva de generación de caja y de generación de resultados, pues esto es lo que los inversores van a buscar en el mercado, pero cuidado con los precios, es decir, cuidado con las valoraciones que se hacen de este tipo de spin-offs o de sacar las filiales y cosas de este estilo, incluso operaciones de integración completa de las compañías, como es el caso de Puig Brands, porque nos podemos encontrar con sorpresas desde el punto de vista de la valoración. Entonces, ya lo vimos cuando salió a bolsa, y ahora pues estamos en un momento donde estaba ciertamente en un muy buen precio, y por tanto una operación corporativa era bastante probable que se produjera, se está produciendo, o al menos está haciendo esas conversaciones, y desde luego ahí lo más importante es
incluso ya en el caso de estos tipos de vehículos cotizados, la liquidez es la que es, pero también lo más importante es comprar las cosas a precios razonables y que no ocurra como en otras fases de desaceleración de ciclos, tanto de la bolsa como en general de la economía, en el que se pagan auténticas salvajadas por cosas que no valen eso que están diciendo que valen. Bueno, está cargadito el día. Santa Cruz, un placer, gracias por este análisis. Cuídate mucho, buen día. Un abrazo. Gracias, adiós. Económica. Empezamos por expansión. Codere ficha a Jefferies y a Macquarie para buscar comprador por 2.000 millones. Fainé refuerza a Méndez como CEO de Criteria. El holding inversor de la Caixa renueva su consejo de administración con 3 nuevos independientes. Cuenta también este periódico que Gianni Vittorio Armani relevará a José Bogas al frente de Endesa y que Grifols planea sacar a bolsa su negocio de biofarma en Estados Unidos. Vamos ahora con el diario 5 días. Escribano, el mercado respalda mi plan, estamos en el buen camino. El presidente de Indra defiende la autonomía estratégica en la entrega del galardón de 5 días. Cuenta, Criteria asciende a José María Méndez a consejero delegado. Apuestas millonarias a los futuros predijeron el anuncio de tregua de Donald Trump y también destaca que el acuerdo de Australia y la Unión Europea elimina aranceles por 1.000 millones. Interesante, Blackstone se paga un dividendo de 130 millones de euros gracias a Cirsa. Vamos ahora con el diario El Economista. Moncloa cuela un crédito extra de 12.000 millones en el plan anticrisis. Necesita más recursos para el pago de las pensiones y del ingreso mínimo vital. Entrevista a Elena Andradas, directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Cada euro invertido en vacunas de adultos devuelve hasta 19 euros. También cuenta que España destina solo un 4% del PIB a prevención frente al 6% en Europa. Y interesante que Santander lanza mejores tarifas para los jóvenes, fija un plan personalizado en acciones, ETFs y carteras gestionadas y que Londres es una de las pocas plazas de Europa en positivo. También destaca que Naturgy confía en ampliar su relación con Sonatrach. Así lo ha manifestado su presidente Francisco Reynés, renovado hasta el año 2030. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Adelante. El País señala en su portada que Trump envía a Irán un plan de 15 puntos para acabar con la guerra. El Mundo destaca el examen que tiene el gobierno en las elecciones autonómicas del 17 de mayo y dicen que Montero asume que Andalucía será un plebiscito para Sánchez. La Razón señala en portada que las cloacas del PSOE presionaron a Cerdán para apretar a Marlaska. El ABC informa de que Cultura encubrió un fraude con los fondos de la Fundación Gitana. 3 informes internos reclamaron al equipo de Urtasun llevar el caso a la Fiscalía por delitos de apropiación indebida y falsedad documental. Y ahora nos vamos a Estados Unidos para comenzar el repaso de prensa internacional, donde The Wall Street Journal titula: la crisis del suministro de petróleo se está extendiendo desde el Golfo al resto del mundo, mientras que el Washington Post informa de que paracaidistas del ejército enviados a Oriente Medio, mientras que Estados Unidos sopesa su próximo paso en el conflicto con Irán. Nos vamos al repaso de las cabeceras europeas. El Handelsblatt en Alemania señala que según el informe Estados Unidos está desplegando 3.000 paracaidistas en la región. The Times, Reino Unido, destaca en su portada que Irán afirma que los buques no hostiles pueden entrar en el estrecho de Hormuz, y en Francia Le Monde le dedica su portada a las primarias. Las primarias de unidad de la izquierda se ven amenazadas por la crisis interna del Partido Socialista tras las elecciones municipales de 2026.